Elecciones presidenciales de 1958. Se presentaron 5 candidatos. El FRAP postuló a Salvador Allende, socialista. La Democracia Cristiana, a Eduardo Frei. Los radicales, a Luis Bosey. Los liberales y conservadores llevaron a Jorge Alessandri como independiente y se presentó además Antonio Zamorano, el ex cura de Catapilco, quien con sus promesas populistas le restaba votos a la izquierda. Con el triunfo electoral de Jorge Alessandri, la derecha volvió a la moneda después de tantos años. Pero su victoria sobre Allende había sido muy estrecha. La derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que proscribía al Partido Comunista, y la reforma electoral que al introducir la cédula única terminaba con el cohecho, habían contribuido a que la votación de la izquierda llegara casi al 30%. Alessandri comenzó a gobernar con un equipo de empresarios desvinculados de los partidos. Su propósito principal era lograr un creciente desarrollo económico, incentivando a la empresa privada y restringiendo la acción del Estado. Para modernizar la industria nacional y hacerla competitiva en los mercados externos, se facilitó la importación de bienes de capital. Pero fue justamente la política cambiaria favorable a las importaciones la que hizo naufragar este programa económico. La escasez de dólares obligó a una brusca devaluación a fines de 1961 y la inflación retomó un ritmo ascendente. Meses antes, en las elecciones parlamentarias de 1961, los partidos de la derecha habían perdido apoyo electoral. Para contar con una mayoría en el Congreso, Alessandri tuvo que llevar a los radicales al gobierno. Estos exigieron la realización de reformas, especialmente la reforma agraria. Por entonces el gobierno norteamericano y la Iglesia Católica estaban pidiendo lo mismo. El presidente norteamericano, John Kennedy, había formulado su política latinoamericana en la Alianza para el Progreso. Era este un programa de desarrollo diseñado para evitar que se extendiera la revolución en el continente, a semejanza de la Revolución Cubana, que en 1959 había llevado a la instalación de un gobierno comunista en pleno Caribe. En verdad, la Revolución Cubana tuvo una influencia enorme en América Latina. Su ejemplo hizo surgir grupos guerrilleros a lo largo y ancho del continente. Los partidos de izquierda comenzaron a mirar hacia la vía armada en vez de la vía electoral para llegar al poder. Por su parte, los militares comenzaron a plantearse la cuestión de la guerra interna contra el comunismo. La Alianza para el Progreso contemplaba fuertes inversiones de los Estados Unidos en los países latinoamericanos, los cuales en cambio debían realizar las reformas estructurales necesarias para modernizar la economía y redistribuir la riqueza. Entre estas tenía especial importancia la reforma agraria. También la Iglesia Católica, especialmente los obispos Manuel Larraín y Raúl Silva Enríquez, comenzaban a insistir en la necesidad de realizar reformas estructurales, entre ellas la reforma agraria. Sus planteamientos se acercaban a los de la Democracia Cristiana, con cuyos dirigentes los nuevos obispos compartían experiencias conjuntas en la acción católica por allá por los años 30. Pero la Iglesia no solo hablaba de la necesidad de hacer la reforma agraria. Adelantándose a la ley de 1962, el obispado de Talca dividió sus propiedades rurales y las repartió a los campesinos que allí trabajaban. El obispado de Santiago seguiría su ejemplo. Además, la Iglesia apoyó la formación de sindicatos campesinos. Así, con un país que pedía crecientes reformas y que se mostraba insatisfecho con las realizaciones del gobierno de Jorge Alessandri, llegamos a la elección presidencial de 1964. En ella se enfrentaron 2 candidatos, Salvador Allende y Eduardo Frei. La derecha, temerosa de un posible triunfo electoral del candidato de la izquierda, decidió dar su apoyo a Frei. El candidato demócrata cristiano había levantado la bandera de la revolución en libertad, que simbolizaba la aspiración de realizar cambios estructurales en democracia y con crecimiento económico.